Bueno, hermanos, mucho gusto conocerlos. José Manuel Llanes es mi nombre y es mi esposa. Berenice Berna España. Estamos recién llegados a Bogotá, estamos llegando en el mes de enero. Nos que ya vamos a completar 4 meses. Agradecidos con el Altísimo porque toda buena dádiva y todo don perfectos descienden de lo alto. Para nosotros esto ha sido una bendición. El hecho de que la denominación evangélica Alianza de la Colombia, a la cual pertenecemos todos, y estamos en esto, en familia. Ella ha decidido trasladarnos a la ciudad de Bogotá. Estuvimos los últimos 21 años ahí en Cúcuta, sirviendo también con todo nuestro corazón, pasión y entrega al Señor de la Gloria. Y ahora estamos acá también con la misma actitud y disposición que el Señor en su bendita gracia nos dé. De mi esposa de hace, ¿cuántos años? 34 años, tenemos estar juntos y esperamos unos 34 más, no sé, el Señor. Es que el Altísimo disponga. Tenemos 3 hijos, varones, Joshua, Caleb y Obed, varones. Uno está soltero y estamos recibiendo hojas de vida, por si acaso. Los otros 2 ya están listos, casados. Tenemos una nietecita que quedó en Cúcuta con el segundo. El mayor vive aquí cerca en Cumaral. La esposa está embarazada también. Estamos de acuerdo con esa dinámica de oración. Siempre hay respuesta. El Señor lo hace. Y la nuera está embarazada. Tendremos otra nieta o nieto. Lo que Dios disponga está muy bien. Así que, hermanos, agradecidos. Acá aquí estoy con mi esposa. Ella me está haciendo fuerza desde ella. Gracias. Precisamente, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la oración. Y yo también soy convencido, todos somos convencidos del valor, la importancia, la necesidad, la urgencia de la oración. Y es cierto, no recibimos más porque no oramos. Y el Señor mismo dice en Santiago, ustedes no reciben porque no piden. Y si piden mal. Bueno, yo no voy a enseñarles hoy a pedir bien, pero voy a enseñar porque la oración hay mucho, pero mucho que compartir. En estos precisos días, domingos, estamos compartiendo con la iglesia el tema de la oración. Ya hoy es el tercer domingo, el hermano que debemos encargado va a continuar con ese estudio. Y yo comencé el estudio con esto. Hoy voy a compartirles 5 errores, 5 conceptos erróneos acerca de la oración. Y les agradezco que los tomen en cuenta, que los valoren, que los consideren, que los analicen. Porque no sé si alguno de ustedes lo ha creído, lo cree todavía, lo está practicando, y voy a mostrar por las escrituras que son errores. Y por lo tanto, si el Sagrado Manual, el compendio de sabiduría de verdad que Dios nos ha dejado a los cristianos, que es la palabra de Dios, nos dice cómo debemos opinar, conceptualizar, definir y practicar la oración, es correcto que lo debemos hacer entonces conforme el manual de Dios dice. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre conceptos erróneos acerca de la oración. Y como se trata de oración, vamos a orar al Señor de la Gloria, porque es su palabra santa, bendita, infalible, inerrante, y nosotros susceptibles a cometer errores. Pero si nos sujetamos a Él y pedimos de Él la dirección, del Espíritu Santo, seguro que no cometeremos errores o no cometeremos menos. Porque el Señor nunca comete errores. Padre bueno, en esta mañana te adoramos, bendecimos, exaltamos tu santo y eterno nombre. Muchas gracias, Señor, en lo personal y con mi esposa aquí, agradecidos por traernos a esta familia, a estos hermanos queridos, la Iglesia Alianza Rosa. Señor, gracias por darme el honor de conocerlos, de estar en esta iglesia que para mí es nueva, en este sector, conociendo la grandeza, tus maravillas, la obra redentora de Jesucristo, Señor, también aquí en Bogotá y en este sector de la ciudad, viendo este grupo tan hermoso de niños, jóvenes y adultos, cantando, adorando con ese vigor que debe ser característico de la iglesia redimida del Señor. Y Señor, aquí delante de tu presencia estamos, ante tu palabra santísima pedimos por favor gracias, sabiduría, humildad y mucha prudencia a la hora de leer, Señor, de interpretar y comunicar tu palabra también.
nos sometemos a ti, Señor, a tu Espíritu Santo y a tu palabra bendita. Mis errores, mis equivocaciones, las de mis hermanos, a ti las llevamos cautivas, a ti las sujetamos y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que por favor nos corrijas a través de tu palabra. En él, en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a compartir 5 errores brevemente. Trataré de no ser muy amplio o muy largo en el tema, para recordarles eso siempre. La oración que Dios oye es la que es promovida por el Espíritu Santo. Se puede orar, recitar, hasta rezar, como se decía antes, donde veníamos de la religión tradicional. Pero Dios no está obligado a escuchar lo que Él no produce, lo que Él no apoya, lo que Él no respalda. Y me da la impresión que a veces hemos orado, sí. Dios escucha todo, ¿ah? Dios escucha todo, porque Él es omnisciente. No hay nada que Dios no escuche. Aún lo que no hemos pronunciado, Él lo sabe, dice las Sagradas Escrituras. Pero Él no está obligado a responder como estamos orando, pidiendo, rogando. Él es el único que tiene el derecho de decidir si responde o no. Pero es importante que primero tengamos en cuenta, ¿será que tenemos un concepto adecuado, correcto sobre la oración? Y lo primero que quiero compartirles es eso. Primer error, el primer concepto erróneo que comúnmente se escucha en las iglesias cristianas. Así como a veces decimos, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. No. Cuidado con decir amén a todo. Porque se hace responsable de seguir perpetuando ese error. Primero, antes de decir amén, piensen primero tranquilos. Eso está muy bien. Ayúdate que yo te ayudaré. Dice la Biblia. No. Y algunos dicen, lo dice. Por ahí por la calle, los vecinos. Y es más, a veces algunos creyentes también, que tienen 1 año, 5 o 10 años de ser cristianos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, son términos, son frases, son convicciones que por años se han perpetuado y se cree que es verdad. No dice eso la Biblia en ninguna parte. La Biblia sí dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, etc. ¿Verdad? Y muchos otros textos que ayudan a ser valientes, esforzados, convencidos, a tener fe. Pero que yo también tengo que poner de mi parte para que Dios pueda hacer algo, eso es lo que precisamente no es cierto. Él no nos necesita, para nada, es nada. Por su gracia y misericordia bendita que nos usa y se glorifica y se magnifica en nuestras vidas, sí, ese es otro tema. Pero que Él nos necesita para hacer su voluntad en nosotros y en la iglesia y en la tierra, por supuesto que no. Y así en ese orden de ideas, hoy lo que importa es la fe. Sí, pero ¿la fe en qué? ¿La fe en quién? ¿La fe basado en qué? ¿Verdad? Otros también, a veces algunas personas dicen, declara lo que será. Lo declaro, que este año voy a tener una casa nueva. ¿Ven? Bueno, no, ya ustedes lo sabían. Solamente el pastor Wilson está haciendo un excelente trabajo acá. Quien tiene el derecho de decretar, de declarar qué será y qué no será, es el Dios eterno y majestuoso. Amén. Amén. Eso sí, diga amén, por favor, con toda convicción. En ese sentido, también hay 5 conceptos erróneos acerca. No hay más, pero yo solamente voy a compartir 5. Primero, sin oración no hay bendición. Hermanos, yo no sé, pero eso parece, sin oración no hay bendición. Eso parece difícil de entender, de creer, de aceptar. Pero ustedes creen que sin oración no hay bendición. ¿Ustedes creen que si no oramos, entonces Dios no va a bendecirnos? ¿Ustedes me están escuchando? No me están escuchando. ¿Ustedes me están escuchando? Hermanos, si ustedes me están escuchando, es una bendición. Amén. ¿Cuántos me están viendo? Amén. ¿Todos me están viendo? Hermanos, si ustedes me están viendo, es una bendición. Mire, el salón está lleno. Usted está aquí por una bendición. El Señor te trajo. No sé cuántos oraron antes de venir. ¿Cuántos oraron antes de venir? No levanten. ¿Cuántos? Mire, 1, 2, 3, 4. El resto no oró antes de venir. Y están aquí. Y eso es una bendición.
Y así pudiéramos estar enumerando una cantidad de bendiciones: provisión, vida, casa, techo, vestido, salud, alimentación, parientes, personas que nos aman, que nos quieren, que nos apoyan, hijos, etcétera, nietos, los que ya tenemos, y demás bendiciones. Por lo tanto, sin oración no hay bendición. Eso de todo no es cierto. Al respecto, la Escritura declara, eso sí, la Biblia se puede declarar, no puede decirlo porque es la palabra de Dios, que las bendiciones de Dios a favor de sus hijos ya son un hecho realizado. ¿Sí? ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Él las planeó, las diseñó, e indiferentemente de nuestras oraciones o acciones, Él las concede según su propósito, beneplácito, a su manera y a su tiempo. Sí, hermanos, vamos a leer uno de los tantos textos que nos dicen al respecto de que el Señor nos bendice, incluso a pesar de nuestra negligencia, apatía e indiferencia e irresponsabilidad frente a la oración. Efesios 1, 3 y 4. Texto muy conocido seguramente por ustedes como iglesia. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, 3 y 4. Dice así el Sagrado Manual de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya es un hecho. No dice nos bendecirá, nos bendeciría. Es un hecho que el bendito Dios de los cielos ya nos bendijo con cuántas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice el Sagrado Manual de Dios, en Cristo. En Cristo. Cristo es la causa, el motivo por el cual el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo, por supuesto, según nos escogió también. Esa es una tremenda bendición en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que usted o yo y este mundo existiese, ya en el propósito anticipado de Dios estaba nuestra bendición segura, anticipada, su escogencia para ser hija, hijo de Dios, tener un padre, una madre, una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, una casa, propiedades, lo que usted quiere, lo que usted es. Ya en Cristo estaba circunscrita esa bendición antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces es cierto que Dios quiere que oremos. Orar sin cesar. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Excelente la dinámica de oración en la que están las damas. Y así también deben involucrarse los caballeros y por supuesto toda la iglesia. La oración no debe ser nada extraordinario en la vida de la iglesia. La oración debe ser algo ordinario en la vida de la iglesia. Cuando hablo de ordinario no quiero decir algo común, sencillo, simple, sino algo cotidiano, algo normal, usual. Debemos orar y orar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia y por supuesto, como vamos a hacer un poco más adelante, creyendo. Pero entonces, hermanos, ¿Dios te ha bendecido alguna vez? ¿Alguna vez? A pesar de usted no haber orado. Sí. Y quede claro, no estoy diciendo acá, entonces yo no voy a orar, porque el Señor de todas maneras me va a bendecir. Sí y no. Eso vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero que quede claro esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias o personas o hermanos aún de nuestras iglesias de la Alianza utilizan entonces la oración como un fetiche, como un elemento religioso, fanático. Y se dedican, dicen ellos, a orar por todo. Pero su vida personal, su vida santa, su vida espiritual está apartada o no está en consonancia con las escrituras en la comunión de vida y con relación a la oración que dice orar. Y es una oración de tipo religiosa. Los fariseos, los líderes religiosos de antaño y de hoy día también, se jactan de ser hombres y mujeres de oración. Pero dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, aquí el asunto no es que
salgamos con rezos, con oraciones largas, premeditadas, elaboradas, religiosamente bien escritas, pero el corazón está lejos de Dios. Entonces, sí nos bendice el Señor a pesar de nuestra negligencia y responsabilidad. Pero también es verdad que muchas veces no estamos recibiendo porque nuestro corazón no está en concordancia con el Señor. Y también porque estamos pidiendo mal, porque estamos creyendo que solo por hablar, orar, pero no guardar una vida de comunión, de su palabra, de obediencia, de santidad, una vida moral correcta, entonces creemos que por el solo hecho religioso de orar, ya Dios automáticamente nos va a responder. Ese es otro extremo que tampoco es correcto. Ni el uno ni el otro. Pero debemos orar sin cesar, claro, pero también con un corazón unido, apegado, genuino, verdadero en la santidad de vida con el Señor. Otro error que también que podemos analizar para ver qué dice la Escritura al respecto es que, 2, la oración es la clave para poner en acción todo el potencial de Dios a nuestro favor. La oración es la clave, lo voy a resumir, para torcerle el brazo a Dios para que Dios actúe a nuestro favor. Hermanos, estamos en ese tiempo donde se llenan estadios, se llenan auditorios, se llenan grandes espacios por predicadores, profetas, apóstoles y pastores internacional o nacionalmente conocidos, donde se predica eso. De que nosotros tenemos el derecho, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Y en oración nosotros podemos lograr y exigir que Dios actúe, nos dé, provee lo que le estamos pidiendo. Algunos llegan a decirle que le han reclamado a Dios. He escuchado hermanos de otras iglesias o que vienen de otras congregaciones a las nuestras con esas ideas erróneas. Yo he peleado con Dios y yo le he reclamado a Dios las promesas. Cuando usted le cortan el servicio de energía porque usted no pagó, o no, mejor, vamos a dar por sentado que usted pagó, pero aún así le cortaron el suministro de energía y usted tiene la evidencia, el acervo probatorio que usted pagó. Y usted luego va a la empresa de energía donde corresponda a hacer ¿Por qué? Porque ya pagó, listo, está bien. Y porque usted tiene la evidencia de que ya pagó y por lo tanto es un derecho legal que regula las empresas de servicios públicos, y usted puede hacer una reclamación, ganó un derecho de petición y demás, todos los vericuetos que esto tiene, porque usted tiene todo el derecho y tiene las evidencias, y la empresa está obligada, por ley, a responderle y por supuesto a reconectarle el servicio sin ningún costo, porque ellos fueron los que cometieron el error, a menos que usted haya cancelado después del lapso que el sistema de energía o de servicios públicos concede para cancelar. ¿Qué derechos tiene usted delante de Dios? ¿Qué obligación tiene Dios para con nosotros? ¿Qué le podemos reclamar a Dios que Él no haya cumplido? ¿Qué le podemos reclamar a nuestro Dios santo, justo, bondadoso y generoso y misericordioso que Él no haya respondido? Si Dios es fiel, todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Y todo lo que ha prometido lo va a cumplir hasta la última iota o tilde, como diría el Señor Jesús en uno de los evangelios. Toda la palabra se va a cumplir. A Dios no le podemos reclamar nada. Él es bueno, justo, misericordioso, bondadoso, fiel. Todo te lo va a cumplir. Pero se trata a su tiempo, a su manera, como Él lo ha propuesto. Y si confías en Él, Él lo va a hacer. Y si no confías en Él, también lo va a hacer. Porque, interesante esto, la acción de Dios no depende de mi fe, ni de tu fe. Él te va a bendecir porque Él lo quiere, porque Él lo ha establecido.
¿Se da cuenta entonces que no es cierto que sin bendición, sin oración no hay bendición? Claro que hay que orar. Claro que hay oraciones supeditadas y condicionadas a que oremos, pero también a que creamos y que también a que llevemos una vida correspondiente a su voluntad, a su santidad, ¿verdad? Pero no es cierto que yo tengo la capacidad, que usted tiene la capacidad, que ningún pastor, apóstol, profeta, ungido tiene la capacidad de convencer a Dios, de doblarle el brazo a Dios para que haga lo que Él está pidiendo. Una vez en Cúcuta yo era parte de la asociación de pastores en Cúcuta. Y una vez nos invitaron al Estadio General Santander, el estadio de la ciudad. Venía un predicador de no sé qué parte. Yo fui porque era parte del grupo y quería seguir manteniendo ciertas relaciones con mis hermanos pastores. Los sigo considerando mis hermanos. Y lo son. Invitaron a un predicador y en medio de la predicación, eso estaba bastante lleno. Y dijo, ahora ordeno en el nombre de Jesús que desciendan los ángeles del cielo. Hermano, y le cuento que eso se llenó de ángeles. Tanto se llenó de ángeles que yo me fui. Y ya no cabíamos ahí. Hermanos, y Jesús está cayendo. Creen que tenemos el derecho, la autoridad para que con nuestras oraciones Dios tenga que hacer lo que yo quiero que haga. Decláralo, por eso de ahí la idea es de decláralo, decrétalo, porque tu palabra tiene poder. ¿Cuál palabra tiene poder? Única y exclusivamente. Esta palabra infalible, inerrante, tiene poder. Eso sí es cierto. Y el poderoso es nuestro Dios. Y si usted en humildad se somete a Él, ¿verdad? Y Él quiere responder y darle un carro último modelo, Él lo va a dar. Si Él quiere una otra casa, porque la casa donde está se está cayendo, la familia creció, o quiere cambiar de barrio. Si no es por orgullo, petulancia, y el Señor se la quiere dar, se la da. Porque el Señor es generoso, bondadoso con sus hijos. Por eso es muy bueno, hermanos. Orar y orar por todo eso que ustedes están orando. Que hay un niño que tiene cáncer, los médicos lo dicen, ya está desahuciado, no hay nada que hacer. Vamos a orar al que todo lo puede, al Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra cuando no había nada. Y solo con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra, el universo, el sol, el mundo y todo lo que hay, y nos creó a nosotros. Nuestro Dios es el de los imposibles. Así que vamos a orar, por supuesto, pero con la humildad y mansedumbre correctas que produce el Espíritu Santo. Por eso la oración que Dios oye es la que propicia Él mismo y produce Él mismo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, vamos a ver ese texto más adelante, para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, ¿no le parece que es inteligente, sabio, mejor someterse al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude en nuestra oración, porque Él intercede con nosotros ante el Padre con gemidos indecibles para que nuestra oración sea ajustada perfectamente a la voluntad de Dios? Eso es inteligente, porque cuando soy el que asume el control del asunto, daño todo, fracaso, así es, rotundo. Entonces lo inteligente es en humildad y mansedumbre someterse al Espíritu de Dios basados en lo que la Biblia enseña, y así, Señor, guíame a orar como conviene. No hemos leído la cita que contrarresta ese error. La oración es la clave para poner en acción todo el potencial de Dios a nuestro favor, siempre queriendo egoístamente lo que a mí me gusta. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice así el sagrado manual de Dios con toda autoridad. Y a aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más allá, abundantemente de lo que ¿qué? ¿Se da cuenta?
Aquel que es poderoso para hacer más abundantemente todas las cosas, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, vamos a agregarle el 21 porque es una alabanza hermosa. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Iglesia. Entonces, hermanos, Él hace mucho más allá de lo que le pedimos o podemos entender. Muchas veces no entendemos. ¿Por qué sucede? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué no tenemos empleo? ¿Por qué la quiebra? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la iglesia en esta situación? ¿Por qué mi familia no sale de esta otra situación? Pero vamos a orar al que tiene el poder, el control soberano sobre nuestras vidas, sobre la sociedad, el mundo, la iglesia, el sistema económico, el sistema de salud, etc. Y Él hace las cosas mucho más allá de lo que yo estoy pidiendo. Miren eso, por favor. Y luego dice aún más allá de lo que yo puedo entender. Nuestra mente es limitada, finita, pequeña, comparada con la amplitud, con la infinitud del Altísimo de los cielos. Por eso sigo pensando, es mucho más sabio someternos a ese Dios eterno, majestuoso. Señor, yo mejor confío en ti, yo mejor espero en ti, yo mejor dependo de ti. No te exijo, no te reclamo y no caigo en la presunción de que te puedo obligar a que actúes a mi favor. Eso es falso. Ahora sí, tercer error que se comete cuando se piensa sobre la oración. Si no oramos, versículo 3, si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y así no proveerá. Si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y en consecuencia, y por lo tanto, no va a proveer. No va a darte el empleo, no va a darte el esposo, no va a darte la esposa, no va a darte el hijo, no va a darte lo que sea que le estés pidiendo. Al respecto, las Escrituras tienen una orientación y promesa muy distinta. Vamos a leer dos citas. Voy a pedirle a ustedes como congregación que participen leyendo una. Primero, Salmo 139. Por aquí vamos a comenzar por la izquierda o por la derecha. ¿Cuál les gusta más a ustedes, la izquierda o la derecha? Cuidado, ¿eh? Vamos a comenzar por aquí, por la izquierda. Los de la izquierda, un varón, el Salmo 139, versículos 1 al 4. Y por acá, por la derecha, una dama nos lee Mateo 6, 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. Y por favor se ponen de pie y nos lee esa palabra en Salmo 119, de 39. ¿Qué dice al respecto de este concepto erróneo sobre la oración, el sagrado manual de Dios? Salmo 139. ¿Bien? Bueno, sí señor, bien pueda. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hasta ahí está bien, gracias, hermano, muy amable. El Sagrado Manual de Dios, aquí en estos 4 versículos, entre muchos otros, nos dicen que Él lo sabe todo. Que ni siquiera hemos abierto nuestra boca y ya Él sabe lo que vamos a pronunciar. Es más, ni siquiera hemos elaborado el pensamiento, ni siquiera la idea ha llegado a nuestra mente y ya el Señor lo conoce. Usted siga leyendo ese salmo hermoso y sigue hablando de la omnipresencia, de la eternidad, del poder, de la sabiduría, etcétera, de Dios. Él lo sabe todo. Aún antes de orar, Él sabe tus necesidades. ¿Eso lo dice dónde? No, léanos la cita de Mateo 6. Hay quien se pone de pie aquí, una edad que nos lee Mateo 6, 31 y 32. Eso que dijeron está bien, pero la cita, leanos la cita. Mateo 6, 31 y 32, una de las hermanas se pone de pie, nos lee esa cita, por favor. ¿Comeremos o qué beberemos? Sí. ¿O qué vestiremos? Siga. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, antes de orar, ¿ya el Señor sabía lo que usted necesitaba? Totalmente. Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que la iglesia realmente necesita.
No es cierto que Dios nos va a proveer todo lo que le pidamos de una vez. Él puede responder sí, no y espera. Esas son las tres respuestas básicas de Dios. Sí, no, espera. No es el tiempo todavía. Hay áreas en ti que quiero corregirte, moldearte, pulirte, conformarte al carácter de mi amado Hijo Jesús. O definitivamente te dice, porque eso no te hace bien, no te edifica, no te conviene, te va a destruir, te va a desviar, te vas a volver un idólatra, un orgulloso, un irresponsable, vas a abandonar a tu esposa, a tu familia, vas a abandonar la iglesia, vas a provocar divisiones, por lo tanto, no. O espera, te hace bien, pero todavía no estás lista para recibir eso, también pudiera hacerte daño, mejor espera, pero más adelante pudiera darte. Así las cosas, hermanos, si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y por ende no nos proveerá lo que le estamos pidiendo o necesitando. No, es un concepto erróneo de la oración, porque Él efectivamente lo sabe todo. Él sabe nuestras necesidades. Sin embargo, el texto dice, en otro texto dice, pedid, buscad, llamad. Entonces hay que hacerlo. Y otro texto dice Jesús, pidan en mi nombre creyendo y os lo daré. Entonces, mandatos sobre la oración sí hay, pero efectivamente debemos hacerlo bajo el concepto correcto de la oración, creyendo, aceptando, subordinado en humildad y mansedumbre, una vida santa, en comunión, cerca del Señor, basados en sus palabras, sujetos al Espíritu Santo. El cuarto concepto erróneo sobre la oración es el siguiente. Dios solo actúa si le pide con fe. Dios solo actúa si se le pide con fe. ¿Qué tal eso? Si quieren, hagamos la discusión. Si alguno de ustedes piensa distinto, que eso no es erróneo, sino es correcto, argumente. Obviamente tiene que argumentar basados en las Escrituras. Dios solo actúa si se le pide con fe. Le cuento que a veces uno dice, pero ¿será que sí? ¿Verdad que sí? Claro, porque es que la Biblia dice en Hebreos, porque... Por eso argumente, hermana, argumente. La hermana está recitando solo el texto, no está diciendo nada diferente. Así es, eso dicen las Escrituras. ¿Qué dice Santiago también, o el Espíritu Santo a través de Santiago? Que el que pida, que no dude, porque el que duda es como... Y no crea que recibirá cosa alguna el que así piensa o hace. ¿Y entonces qué hacemos? Hermanos, claro que tenemos que tener fe siempre, antes y durante y después de orar. Claro que la Biblia dice lo que dice en esos textos, y es verdad, legítimo, la palabra es inerrante, falible, verdadera. Pero muchas veces el Señor, volvemos al punto inicial de arriba, el primero. Dios, aunque hemos sido incrédulos, aunque no hemos ni orado, el Señor ha obrado. Hermanos, hay algunas cosas que no son por causa de fe. Yo creo que Dios es grande, majestuoso, todopoderoso, invencible, puede curar, puede proveer, puede sostener, puede cambiar todo. Pero sencillamente la voluntad de Dios es otra. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cómo así que vas a morir? ¿Cómo así que vas a ser crucificado por nosotros? Tal cosa no te acontezca. Pedro no quería que Jesús sufriera la cruz, la ignominia, el insulto, la destrucción, el daño, la ridiculización de su vida, de su cuerpo. Pero hermanos, la voluntad de Dios era que Jesús sufriera todo eso por causa tuya y mía. Y aunque nos pusiéramos de cabeza a orar 40 días y 40 noches y ayunando para que Jesús no muriera, era necesario que muriera. Si Jesús no hubiera muerto, sepultado, entonces nosotros todavía estuviéramos
en nuestros delitos y pecados muertos. Entonces, hermanos, miren, hay cosas que no es por falta de fe. A veces nos acusamos y latigamos, porque hermano, yo he orado y con fe y he pedido oración en la iglesia y el pastor ha orado. ¿Y qué pasó? ¿Será que el pastor no tiene fe también? No. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero es que mis pensamientos, dice el Señor Dios, no son mis caminos, son vuestros caminos. Por eso, vuelvo a repetir, por eso es mejor someternos a Él, sujetarnos a Él. Usted no sabe lo que va a pasar mañana, en una semana, en un año, jamás. Hay de los que dicen que mañana iremos y traficaremos y comercialicemos, venderemos y compraremos y nos daremos la buena vida, dice Santiago. Pero sin saber qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hermanos, hay asuntos que no son de fe, que no es por causa de que seamos débiles de fe. Y por eso es que Dios respondió de manera distinta. No, Él tiene su propio plan perfecto, ideal, para ti, para mí. Y aunque te responda de maneras que no esperabas o querías, tenemos que renovar nuestra mente y creerle a Dios que siempre como Él provee, sostiene, actúa o no lo hace, es para bendición. Y sabemos cuántas cosas nos ayudan a bien. Todas. Esto es a los que conforme a su propósito han sido. Hermanos, Dios tiene un propósito. Y ni tu oración, ni tu falta de oración va a cambiar el propósito de Dios. O con eso, ni si oras mucho o dejas de orar, el propósito de Dios no va a cambiar. Porque el propósito de Dios es, primero, perfecto, y luego es, bueno, Dios iba a decir primero es eterno y luego perfecto. Pero tenemos que orar, claro, porque también el Señor nos manda a orar. Es que esto apenas es la introducción. Lo que tengo apenas es la introducción. Ya el resto lo tocará el pastor desarrollarlo. Es un estudio que estamos desarrollando allá. Y luego mostraremos por qué sí hay que orar. Y los beneficios de la oración, etc. Por ahora solo estamos compartiendo los errores. Efesios 3:20 que ya hemos leído. Ciertamente creer y no dudar, como estábamos recitando los versículos de las Escrituras, es una actitud muy importante en la dinámica de pedir y recibir, mis hermanos. Pero aún así nuestro Padre Celestial nos ama y ha decidido bendecirnos, proveyendo para nuestro sustento, aun cuando nuestra calidad de fe sea escasa. No siendo esto último lo ideal, que nuestra fe sea escasa, no es lo ideal. Pero aún así el Señor actúa aunque nuestra fe sea poca o escasa. Miren, les pongo un ejemplo. 2 ejemplos de aquí y de allá. Una vez los discípulos los llamaron para liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan? Y oraron y oraron y oraron y se pusieron de acuerdo los discípulos y el demonio salió. Y el vino y fueron del Señor Jesús haciendo pucheros los discípulos. Y el Señor les dijo, le pegó su reprendida el Señor a ellos. Y le dijo que por la falta de fe el demonio no había salido. Ahí no tenían fe. Y el Señor quería, en su soberano plan, controlado, no responderle positivamente a que ese demonio saliera, también para enseñarlos a ellos a confiar, a depender, a sujetarse a Él. Eso es bueno. Hermanos, ¿sabe que a veces es bueno que Dios nos diga no y espera? Porque eso nos tiene que llevar a esperar en Él, a confiar en Él, a creer en Él, aunque Él no provea en un momento determinado. Porque el ser humano, usted y yo, tenemos la tendencia de amar, entre comillas, buscar, permanecer y estar cuando todo va bien. Cuando la nevera está llena, cuando los servicios públicos están al día, cuando hay lavadora, estufa, licuadoras, hay televisores de 100 pulgadas. Usted tiene ese, ¿verdad? Cuando tiene carro, casa y beca, cuando tiene todo está bien. Y gloria a Dios y aleluya, y llenamos el templo y cantamos a reventar. Pero cuando estas cosas fallan, ¿qué pasa? ¿Seguimos amando? ¿Seguimos adorando?
Seguimos siendo fieles en las reuniones, seguimos ofrendando, seguimos evangelizando, seguimos siendo los mismos llenos de fervor por el Dios nuestro, bueno, proveedor y sustentador, pero te viniste sin desayuno. ¿Sigues amando igual a Dios? ¿Sigues creyendo que Él es proveedor y sustentador? Aunque sabes que mañana, si no has pagado el servicio de energía, te lo cortan. El otro extremo, o el otro ejemplo un poco extremo, o distancia en práctica, es el del apóstol Pablo. Los discípulos no oraron con fe y el Señor lo hizo para enseñarles a ellos una lección objetiva de confiar y depender de Él y no llenarse de orgullo. El otro extremo, vamos a una de las cartas del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice que fui llevado hasta el tercer cielo. Y el Altísimo me permitió ver cosas que aún en latín, hebreo, arameo y griego no puedo pronunciarles, ni escribirles, indecibles, inescrutables lo que vi. No se puede traducir con ningún idioma. Pero luego más abajo dice, y para que las grandezas de las revelaciones que Dios le había dado a Pablo no me envanecieran, extraviasen, desmedidamente, extraviar enaltecidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Listo. Luego dice el apóstol, ante lo cual he orado 3 veces para que el Señor lo quite de mí. ¿Y ustedes qué creen ahí? Que Pablo estaba carente de fe. No. Pablo no estaba orando con la convicción que cuando él usó para liberar a la endemoniada en Filipos y el Señor le dijo, ya cállate, sal, y salió. Y para levantar a Eutico, que se cayó, ¿se acuerdan? En la vigilia aquella, y Eutico se cayó y se desnudó y Pablo oró y resucitó. Y así otros milagros. ¿Ustedes creen que aquí, cuando él era el que estaba siendo afectado por un demonio, un mensajero de Satanás, él no oró con fe? Hermano, seguro. Y Dios le dijo, no te voy a quitar eso. Lo necesitas. Porque hay cierta tendencia en ti a inflarse. Y el Señor quería corregir a Pablo también. El super Pablo, ojo con eso, Pablo, ese gran apóstol. ¿Qué tal usted y yo? ¿Qué queda para nosotros? Entonces, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder es el mío, no el tuyo. Se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Yo soy el poderoso. No se te olvide de eso, Pablo. Tú eres el débil. Así es la cosa, Señor, entiendo. Ahora entiendo. Entonces, ahora, de buena gana, me gloriaré. No en las visiones, no en las revelaciones, no en que soy conocido en toda la cristiandad. No me gozaré en mis debilidades. Porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Explíqueme eso. ¿Se da cuenta? El Señor quiere fortalecerse en nuestra debilidad. Cuando somos humildes, mansos, nos sujetamos a Él y admitimos que por nuestra fuerza, capacidades, religiosidad, conocimiento bíblico, tiempo bíblico, autoridad bíblica, no es por eso que Dios actúa, sino por su gracia, amor, misericordia. Entonces ahí empezamos a cambiar. Y no ponemos la mira en nosotros mismos, sino en el superior, en el eterno. Por eso dice Jesús, puestos los ojos, dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció él, el Hijo eterno, el majestuoso, teniéndolo todo, se hizo como si no tuviera nada. El Todopoderoso vivió humilde, pobre, manso, necesitado. Ese es el modelo. El Señor quería enseñar a Pablo a eso, a que no es por las revelaciones que eres el quien eres, es por mi gracia. Por eso él escribe en otra parte, entiendo ahora que por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso es, hermanos. Oremos, creamos,
pero con humildad y mansedumbre sujetos a Él, no creyendo que el Señor actúa solo, obviamente, si se le pide con fe. Claro que hay que pedir con fe. Claro que sigue siendo vigente que sin fe es imposible agradar a Dios. Que no crea que el que se acerca a Él, crea que le hay, que Él es real y que Él es galardonador, recompensa a los que le buscan, a los que le creen. Sí, eso es correcto, hay que hacerlo. Pero aún así, afortunadamente, gloria a su nombre, Él también nos bendice a pesar de nosotros, ¿verdad? Ahí está el contraste entre los discípulos que no pudieron sacar el demonio, a liberar al endemoniado, y Pablo, que aunque pidió con fe, el Señor no le sanó o no le quitó ese aguijón por un buen tiempo, porque necesitaba ser enseñado en la humildad, en la gracia de Dios. Y por último, la quinta, el concepto erróneo sobre la oración es que cualquiera puede orar a Dios, porque lo que importa es la fe, y todos somos hijos de Dios. ¿Amén? Yo creía. Por ahí alguna hermana iba, claro que no. Hermanos, interesante eso. Ante esto, la santa palabra enseña categóricamente primero en Juan 9:31. Juan 9:31. Dice así Juan 9:31. ¿Viene? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos hablando bien de Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Todos somos criaturas de Dios, ¿amén? Sí, no lo diga con temor, sí, díganlo. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. La otra cita que vamos a leer un poco más adelante es de San Juan 1:2, un texto súper conocido, ¿verdad? Del ABC del cristianismo, que dice ¿cómo? Hasta todos los que le recibieron, como ustedes, todos aquí, que creo que es así, los que creen en su nombre, les dio el honor, privilegio o la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios por la obra del Espíritu Santo. Obviamente que dice que es una regeneración, la nueva vida en nosotros. Entonces, a ver, Dios no está obligado a escuchar a los pecadores. Cuando hablamos de pecadores es aquellos que todavía permanecen correcto en sus delitos y pecados, en su práctica de pecado, que no han nacido de nuevo, que la luz del Evangelio no ha resplandecido en sus corazones, que no han admitido la urgente necesidad de Jesucristo en sus vidas. Y por supuesto, no le han recibido ni creído como el Señor y Salvador de sus vidas. Todavía están ajenos a la vida de Dios, con su corazón entenebrecido, separados de la comunión de Dios. No son hijos de Dios, aunque la religión tradicional nos haya dicho que todos somos hijos de Dios. Eso es otro concepto falso. Son hijos de Dios los niños, jóvenes y adultos que han reconocido sus pecados y creen que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esos son hijos de Dios. Y nosotros, como somos hijos de Dios, el Espíritu, podemos decir con confianza, Abba, Padre. El Señor nos oye y responde sí, no, espera. Los 5 versos, aunque ellos no son hijos de Dios, obviamente el Señor no está obligado. Entonces, cualquiera no puede orar a Dios como si Dios fuera su Padre. Sin embargo, aquí le pongo un sin embargo. También, a pesar de que no son hijos de Dios, ni cualquiera puede orar a Dios como si fuera su Padre. Sin embargo, hay una gracia común. Hay una gracia para todos. Dice las Escrituras que Dios hace salir su sol y hace llover sobre justos. Claro, Dios bendice también a los inconversos. También les da vida
Y también le da comida, le da familia, le da empresa, le da riqueza, si Dios quiere. Pero aún así, nada de eso, esa actitud graciosa y bondadosa, generosa de Dios, no los califica para ser hijos de Dios. No tienen comunión con Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. No así nosotros. Entonces, el Señor Dios, no es cierto que Él escucha todos, que cualquiera puede orar a Dios. Hermanos, por lo tanto, tengamos cuidado con lo siguiente. Cuando usted está compartiendo con su mami, con su papi, con su esposa, con su esposo que todavía no son creyentes, con los vecinos, con quien el Señor le mande a hacerlo, hay que hacerlo. Y le dice, hermano, lo que me pasa es esto y esto y esto. Y usted le dice, ore a Dios. Ore a Dios. Pídele al Señor. Pídale qué, hermanos. El hijo del vecino, ¿cómo se llama usted, hermano? John. El hijo del vecino, de la vecina, puede venir a usted y decirle, papá, deme estos cuadernos que necesito. Cuidado que le pide eso. Tiene problemas con su esposa. A menos que por ahí haya habido por ahí algo de la historia que no sabemos. Pero vamos positivamente al ejemplo mejor. ¿Un hijo del vecino le puede decir eso a usted? No. Porque no es su padre, no es su hija o su hijo. A usted y a usted y a usted y a usted nos pide nuestros hijos. Inicialmente, en primera instancia, desde el punto de vista parental. Solo los hijos de Dios podemos pedirle a Dios. Ahora bien, el inconverso, el impío, el filisteo, el incircunciso de corazón, lo que puede pedirle a Dios es ¿qué? Misericordia. Me arrepiento. Como hizo el publicano cuando en aquella parábola que nos compartió, aquella escena que nos compartió el Señor Jesús, el publicano y el fariseo. El fariseo se decía, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que por ahí debe comenzar a pedir el pecador, el impío. Pedir misericordia, perdón, reconocimiento de que Jesús es el Señor. Y entonces comenzará a ser hija, hijo de Dios, y entrará en esa íntima comunión para siempre. Amén. Hermanos, nosotros sí somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Romanos 8, 26 y 27. Solo los creyentes y escogidos en Jesucristo tienen el Espíritu Santo y por ende la prerrogativa divina de ser escuchados, ayudados e intermediados por Él en sus oraciones, peticiones y ruegos al Padre. Vamos a esa cita, por favor, ya estamos en el epílogo. Romanos 6, 26 y 27. 8, correcto, gracias, muy amables. Romanos 8, el que la encuentre primero puede tomarse la libertad y la lee, por favor. Romanos 8, 26 y 27. Bueno, sí, señor. Bien puedo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias, hermano, muy amable. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos ayuda a pedir como conviene. El versículo 17, en ese contexto de viviendo la vida en el Espíritu, versículo 17 de Romanos 8, de Romanos 6, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, y si hijos, no está condicionándolo, está ratificándolo, puesto que hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, por lo tanto, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. También sabe cuáles son las de los inconversos. Y el Señor responderá y proveerá conforme a su perfecto plan y voluntad. Pero nosotros somos preferencia para Dios, porque somos sus hijos, amados, herederos, hermanos, su pueblo adquirido, nación santa, especial. Bendito es su nombre, ¿cierto?
Y termino con este texto de 1 de Pedro 3:2. El Señor está atento a las oraciones de aquellos que Él mismo ha hecho justos en su Hijo Jesucristo. 1 de Pedro 3:2. Con esto terminamos. 1 de Pedro 3:2. Ese lo leo a favor de ustedes, hermanos. Voy a leer desde, bueno, sí, también versículo 3:2. A ver, se me la cita. Ahí me equivoqué en el texto. No, hermanos, ahora perdí la cita, esa no es la cita. Pero la idea es esta. El Señor está atento a nuestras oraciones, de aquellos que Él ha salvado, que Él mismo ha hecho justos en su Hijo Jesucristo. Como conclusión, hermanos, 3:2. 12, léalo, por favor, es muy amable. Me faltó el 1 ahí, póngale, léalo. Encontró. Primero. Gracias, esa es la cita. Eso es. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones. Y nosotros ya hemos sido justificados en Cristo. Somos justos, declarados libres, inocentes de toda culpa delante de Dios por la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso a Él sea la gloria. Entonces, en nuestras oraciones, oremos en mente eso, que lo debemos hacer con gracia, con misericordia, con humildad y con mansedumbre. Dios, entonces la oración que Dios oye es la que es motivada por su Espíritu Santo. El Señor, en su bendita gracia y misericordia, nos ayude a renovar, a replantear estos conceptos que no sé si pudieran estar en alguno de ustedes, y confiemos que Dios nos ama, nos oye, nos aprecia, nos valora. En Cristo Jesús estamos completos y por supuesto Él nos dice pedir, orad, buscad, llamad y se os abrirá. Que oremos con fe, oremos creyendo y que hay beneficios de la oración, sí los hay.